Buenas noches, doctora Alejandra Centurión Mendoza. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad eh, soy del Grupo 20 y he elegido tratar el tema sobre la crisis política y la economía en el Perú. La política ha traído una influencia muy fuerte en la economía en el Perú, ya que ambas han guardado mucha relación entre sí. En nuestro país siempre se ha desarrollado el factor político, el factor económico, son uno de los factores más relevantes en la economía de nuestro país, lo cual la economía también se evalúa en la calidad de vida de las personas. La política pues nos afecta en la cierta toma de decisiones y las acciones o intereses de las diversas personas que están en el sector político. Con ello también quería comentarles, por ejemplo, sobre lo político, el impacto de la vacancia del presidente que se tiene actualmente en nuestro país. Eso afecta mucho al factor político, al factor económico y al factor social. También ahí influye mucho en el factor económico el precio de las acciones, por ejemplo, el precio de las acciones y también cómo se ha ido desarrollando actualmente la economía y en años anteriores también cómo se ha ido desarrollando. Desde el año 2016 hemos tenido una economía algo estable, pero también hemos tenido muchos cambios de gobierno desde el que empezó a gobernar el señor Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, con su renuncia trajo consigo una lista de seis a siete presidentes que nos han gobernado hasta la actualidad, que en este gobierno que ingresó en el 2021 el señor Pedro Castillo, y actualmente tenemos como presidenta a la señora Dina Boluarte, ¿no? Estos factores políticos pues han generado actualmente y siguen generando que nuestra economía pues tenga algún pequeño declive y de repente con todas estas situaciones que se están generando actualmente pueda ir decayendo, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que no suceda ello en nuestro país. Entonces, les seguía comentando, por ejemplo, el tema de la vacancia genera una inestabilidad política y sucedió o se da, por ejemplo, cuando deciden vacar a un presidente, en este caso Pedro del Castillo. Normalmente tienen que votar en un total, son 130 congresistas, pero con 87 votos ya se logra vacar al presidente. Se logra normalmente por incapacidad moral o se vaca por incapacidad temporal. En nuestra generación actualmente pues nos hemos dado cuenta que estas últimas generaciones están ya hartos de la misma corrupción que ocurre año tras año en nuestro país. Entonces la gente ha salido a hacer marchas, a realizar protestas, ¿no? Y todo ello ha influido, pues, como tanto en el aspecto político y social como lo vengo mencionando anteriormente. Hemos tomado dos puntos en cuenta, por ejemplo, como es la toma de decisiones y el factor, la alta incertidumbre. Por ejemplo, la toma de decisiones afecta mucho porque los factores no sabemos si van a ser favorables o no. La toma de decisiones que se han realizado en el sector político no sabemos si van a ser favorables o no. Igualmente en la alta incertidumbre existe un impacto entre saber si es que la economía va a estar estable o va a haber una inestabilidad económica en nuestro país. Por ejemplo, en el tema político, los temas de corrupción y los casos de corrupción se han ido elevando ya desde muchos años atrás, por ejemplo, con el tema de Odebrecht, el Lavallato, los Kenji videos, los Mamani videos, el caso de Pedro Eswin, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en el año 2021 que ya entró en el gobierno el señor Pedro Castillo. Puede surgir un desaceleramiento en la economía de nuestro país, ¿no? Ya que nuestro país es uno de los segundos productores de cobre más grandes a nivel del mundo. Entonces, la política sí tiene una influencia muy fuerte y hay que afirmarla porque tiene relación todo en sí, se engloba. Entonces también podemos tomar en punto
de que, digamos, la economía da la información precisa o refleja las muestras de activos que tiene nuestro país y también se ve reflejada a las nuevas inversiones que pueden venir a nuestro país. Recordemos que en nuestro país vienen inversionistas de todos lados y hay gente que apuesta por Perú y pone su dinero pues a trabajar, lo invierte aquí en Perú. Por ejemplo, les hago algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si yo decidí comprar un departamento estos días o una casa, pues por toda la situación que se está generando en este momento, voy a decidir no realizarlo, voy a postergar mi compra. Entonces, de igual manera, también los empresarios, si tenían planificado de repente contratar de 2 a 10 empleados, por el momento no lo van a realizar porque tenemos una inestabilidad, estamos viviendo una crisis política. También, al igual que los inversionistas, también evalúan cómo está la economía en nuestro país, ¿no? Cómo, en qué aspectos ha mejorado y en qué aspectos pues está en declive para ver si ellos pueden realmente invertir. Hay inversionistas que invierten más de 10.000 dólares o más de $1.000.000 en distintas cantidades, ¿no? Sobre todo las transnacionales, que buscan también generar empleo en nuestro país. Entonces, todo ello ha traído consigo una crisis política que en realidad sí afecta a nuestra economía y nos afecta a nosotros como peruanos, ¿no? Como población, que somos también parte del sector, ¿no? Social, ¿no? También con ello quería manifestarles de que, bueno, en años anteriores, también desde que hubo la pandemia, Perú ha tratado de mantener una economía casi estable, a pesar de que el dólar ha ido aumentando en valor. Eh, Casi hemos estado próximos a que nuestra moneda, el nuevo sol, eh, tenga pues una pequeña devaluación, pero gracias a Dios Perú ha sabido salir adelante y ha podido mantener o seguir manteniendo pues una economía realmente estable pese a las situaciones y cambios e inestabilidad de gobiernos que hemos tenido en años anteriores y seguimos teniendo actualmente. También quería manifestarles, por ejemplo, lo que es también el, el riesgo que corre el país, ¿no? Por el tema económico, que de repente ya puedan dejar de venir diversos inversionistas, el tipo de cambio también cuando la moneda, por ejemplo, empieza a devaluarse. Son factores que hay que tomar en cuenta nosotros eh, como peruanos, como población, ¿no? Y también hay muchas personas que tienen sus negocios, pequeñas empresas que también invierten en nuestro país y generan bastantes fuentes de empleo. Por ejemplo, les comento que yo trabajo hace 5 años en una empresa del sector de agroexportación, en los cuales, pues, hace 3 años atrás, antes de la pandemia, los inversionistas extranjeros tenían muchos proyectos planificados aquí en Perú, pero con las inestabilidades del gobierno, los cambios de presidente y toda la situación que estamos viviendo actualmente, pues han decidido postergar y también los temas de pandemia que también se han visto algo afectados, han decidido postergar sus inversiones hasta que la situación que vivimos realmente en Perú pues se mejore en algo. En cuanto a eso, quería llegar a la conclusión que lo que podemos buscar nosotros como futuros profesionales es tratar de mantener como país una economía estable y que las crisis políticas pues no sigan afectando en gran cantidad a nuestro país, ya que es uno de los mayores exportadores a nivel mundial, exporta muchas materias primas y sobre todo el tema del cobre, ¿no? Del sector minero también, que aporta bastante al Producto Bruto Interno de nuestro país, a la economía de nuestro país y todo englobado entre sí que permiten el factor del desarrollo económico. Eso sería todo. Muchas gracias.